buenas tardes a todos los participantes. Les doy la bienvenida a este evento de capacitación que organiza el OCE, donde vamos a tratar tres temas en realidad bastante importantes, como es el principio de igualdad, el principio de equidad y el de libre concurrencia. Como ustedes ya habrán podido advertir, son tres principios fundamentales que regulan la contratación pública, están regulados en nuestra normativa, pero que muchas veces suelen confundirse estos principios, ¿no? Solemos entender la libre concurrencia con la libre competencia, la igualdad de trato con equidad. Entonces a veces, digamos, no existe una claridad en las posiciones o en la manera como se han venido interpretando estos principios, y lo que vamos a tratar de hacer en esta videoconferencia, para la cual tan amablemente me ha invitado a participar el OCE, es vamos a tratar de explicar un poquito cada uno de esos conceptos. Vamos a tratar de hacer algunos ejemplos dentro del análisis que vamos a desarrollar. Vamos a ver algunos ejemplos para poder tratar de identificar cuándo estamos realmente ante el principio de igualdad o ante el principio de libertad de concurrencia o frente a eventualmente el principio de equidad. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacer ello, de aclarar algunos conceptos, de dar algunos ejemplos, y vamos a tratar de interactuar de alguna manera en la segunda parte para absolver las consultas que ustedes tengan sobre estos temas que vamos a desarrollar. Bien, entonces vamos a proyectar las diapositivas. Bien, entonces, como su nombre lo indica, vamos a tratar sobre estos tres temas importantísimos, como son la igualdad, la equidad y la libertad de concurrencia. ¿Ok? Para comenzar, yo quería mostrarles una imagen, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿qué nos dice? ¿Qué les trae de inmediato? ¿Cuál es la primera idea que se les ocurre? A ver, esta imagen, sí, en sencillo, dice mucho. Dice mucho sobre todo por las circunstancias en las que se da esta imagen. Si esta imagen en cualquier otra circunstancia no pasaría absolutamente nada. Sin embargo, nosotros ya hemos identificado por las noticias, por el día a día, que esta imagen pues no es poca cosa, sino que nos trae a colación o nos hace recordar algunas situaciones no deseadas, ¿no es cierto? Y entre esas situaciones no deseadas, precisamente vamos a ver cómo esta situación o esta imagen que nos ha conllevado todos esos conceptos que ustedes han desarrollado, que han mencionado rápidamente por el chat, nos va a llevar de alguna u otra manera a tratar el tema o a desarrollar el tema del día de hoy. Porque precisamente este tipo de situaciones de alguna manera afectan, ¿no?, la libre concurrencia, como vamos a ver a continuación, afectan de alguna manera la igualdad de trato, se afecta la igualdad de trato, y afecta también de alguna manera la equidad, ¿no? Entonces, por eso quise traer a colación esta imagen, quise traer algunas otras imágenes más, pero digamos, creo que esta imagen es bastante descriptiva de qué es aquello que sucede de alguna manera en el ámbito de la contratación pública, porque, digamos, estas situaciones afectan directamente el ámbito de la contratación pública, ¿no? Bien, entonces, tanto la igualdad como la equidad, como la libre concurrencia, son principios que regulan la contratación pública y que no están ajenos a vulneraciones. Y tal es así que no están ajenos a vulneraciones que precisamente el legislador ha creído conveniente regularlas. Y no solo regularlas, sino que también vamos a ver en el transcurso de esta exposición cómo ya los distintos órganos o órganos del organismo supervisor de la contratación del Estado, la Dirección Técnica Normativa a través de opiniones, la Dirección de Gestión de Riesgo a través de pronunciamientos y el mismo Tribunal de Contrataciones a través de resoluciones en procesos impugnativos, ¿no?, se ha tenido que pronunciar definiendo o haciendo interpretaciones o dando casuística, generando casuística sobre algunas situaciones que precisamente vulneran estos principios, ¿no? Principios rectores de la contratación pública, como lo son todos los demás principios, pero que para esta sesión hemos identificado estos tres sobre los que vamos a tratar. Entonces, el discurso que vamos a tener el día de hoy, la concertación que vamos a tener el día de hoy, va a ser fundamentalmente, como les había señalado ya de manera precedente, sobre
la descripción, un poco tratar de entender los conceptos que comprenden estos principios, tanto el de igualdad, de equidad como libertad, concurrencia, la vinculación y tratar de diferenciarlos de algunas situaciones específicas que a veces se pueden confundir con estos principios, ¿no? A partir de la experiencia uno va advirtiendo que a veces se cita, ¿no? En todos los recursos de impugnación se cita la igualdad, la libre concurrencia, etcétera, etcétera, pero en muchos casos no tiene nada que ver con lo que se está pretendiendo. Entonces eso pasa por una inadecuada identificación del principio, la naturaleza o qué es lo que pretende proteger el principio, ¿correcto? Con lo que se pretende en muchos casos. Pero también vamos a vincularlo ya con las decisiones que han tomado los organismos correspondientes que han emitido, digamos, algunos criterios, algunas opiniones, ¿no? Sobre estos principios. Bien. Vamos a empezar por definir lo que es un principio, porque estamos hablando, bueno, son principios, pero ¿qué es un principio? ¿No? ¿Por qué se considera que es un principio? ¿Por qué nos interesa sobremanera estos conceptos como principios rectores de la contratación pública? Un principio, o los principios en general, son los criterios de interpretación que deben utilizar los órganos que intervienen en la contratación pública, no solamente el Tribunal de Contrataciones, sino también el Comité de Selección y los órganos de resolución dentro de la entidad, para la aplicación adecuada de la norma, es decir, cómo interpretar la norma y su reglamento, o sea, tanto la ley y su reglamento, así como para efectos de integrar en caso de vacíos, cuando nos encontramos frente a un vacío normativo, es decir, no hay una disposición específica ni en la ley ni en el reglamento que regule algún supuesto específico, pero que tampoco por eso vamos a decir que esté en el aire, entonces ahí entran a tallar los principios, ¿no? Con el sentido que debe entenderse los principios, por eso es tan importante conocerlos y conocer su real alcance, su dimensión, su interpretación, para efectos de que a partir de esos principios, correcto, podamos llenar esos vacíos normativos y poder continuar con las acciones de gestión administrativa, ¿no? Y también nos sirven como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones. Y me voy a quedar con esta última parte de la definición del principio, precisamente con esta que dice parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones. Es decir, están orientados de alguna manera a las personas que intervienen en la contratación por parte de la entidad principalmente, en el caso de estos tres principios, ¿no? Tanto el de igualdad, equidad y libre concurrencia, al momento, por ejemplo, de la elaboración o definición de los términos de referencia, la elaboración de las bases, al momento de resolver las consultas, al momento de evaluar las ofertas, ¿no? Entonces son principios fundamentalmente, no únicamente, pero principalmente o generalmente se va a verificar el cumplimiento o digamos, la actuación de esos principios en estas etapas, ¿no? Por eso es que son parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones. Es decir, quienes intervienen en la contratación pública deben regirse por los parámetros que establece la igualdad, la equidad y la libertad de concurrencia, ¿no? La equidad por lo general se da en etapas un poco se evidencia más, y que no significa que únicamente se evidencia, pero se evidencia más en la etapa de ejecución contractual. Bien, vamos a empezar por el principio de libertad de concurrencia. Entonces ya sabemos que esos son principios rectores que nos van a poder permitir interpretar la norma o integrar en caso de vacío normativo, pero por sobre todo son parámetros que nos van a permitir determinar los límites de la actuación también de aquellas personas que intervienen en la contratación. Entonces, con relación a la libre concurrencia o libertad de concurrencia, se establece que lo que debe permitir o lo que busca este principio es que las entidades promuevan el libre acceso y participación de proveedores en los procesos que se realicen, ¿no? Evitando exigencias excesivas, formalidades costosas o innecesarias, ¿no? O también mediante la prohibición de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia. Y acá quiero hacer un paréntesis. No confundir, por favor, lo que es libre concurrencia con libre competencia. Se suelen utilizar a veces de manera indistinta o se suelen confundir. La libre concurrencia está vinculada fundamentalmente a la posibilidad de acceder a participar en los procesos de selección que convoca el Estado, los procesos competitivos, sin mayores restricciones que aquellas que, digamos, la propia norma
plantea o establece para todos los posibles participantes en un procedimiento de selección. ¿Ok? Mientras que cuando hablamos, y está orientado básicamente a las decisiones o los requerimientos eventualmente que puede tomar la administración pública o que se pueden plasmar en la normativa, porque a veces, y les voy a dar un ejemplo concreto, como a veces también incluso a través de la normativa se puede afectar el principio de libre concurrencia, sin querer queriendo o a veces también queriendo, ¿no? Incluso también el principio de igualdad de trato, como lo vamos a ver, que hay situaciones de trato desigual que son admitidas y otras que no deberían, bueno, ya es un tema de discusión, de conversación, que lo vamos a ver en su momento, y se los voy a preguntar, a ver ustedes qué opinan en algunos supuestos, si están de acuerdo o no están de acuerdo que la norma regule dichas situaciones que afectan la igualdad de trato. Bien, entonces, regresando nuevamente al principio de libertad de concurrencia, decía que debemos diferenciarlo pues de lo que es la libre competencia. La libre competencia, por lo general, está orientada, sin que sea excluyente, ni no digan, oye, el doctor Hernández dijo que solamente se refiere a este tema. No, por lo general, se refiere a los actos que puedan realizar los participantes dentro del proceso que afecten directamente la competencia, como por ejemplo los actos de colusión, es decir, ponerse de acuerdo, ¿no? Para fijar precios, para distribución de territorio, para no participar, oye, en este vas tú, en la otra voy yo, ¿no? Oye, ayúdame con tu cotización, oye, ayúdame con tu oferta, ¿no? O nos consorciamos y cerramos el mercado, nos convertimos en uno solo y adquirimos posición de dominio, o sea, ese tipo de situaciones son las que lindan más contra los principios de competencia. Pero no podemos dejar de lado que también, por ejemplo, a veces una afectación a la libre competencia puede ser el direccionamiento, ¿no? El direccionamiento de las bases mediante la inclusión de características o comentarios que orienten hacia un proveedor determinado. Eso también de alguna manera se regula dentro de las acciones de libre competencia, para las cuales incluso ya hay un manual, hay una guía práctica que se ha establecido para poder identificar situaciones que afectan la libre competencia, pero que eso lo ve finalmente el órgano que va a supervisar eso, es el INDECOPI. Acá estamos ante la libre concurrencia que está orientada más a la acción o al actuar de los funcionarios de la entidad, no tanto los proveedores, sino de los funcionarios al momento de definir las reglas o establecer, digamos, las condiciones del procedimiento. De manera que lo que se busca es que este accionar sea acorde con la normativa y permita que cualquier postor, cualquier proveedor en el mercado que tenga o cumpla de manera objetiva con las condiciones, pueda acceder sin que se le requiera pues exigencias innecesarias, costosas, etcétera, para participar. Por ejemplo, ¿no? Tenemos algunas resoluciones del Tribunal de Contrataciones en las cuales se han definido, se han pronunciado, podemos encontrar innumerables resoluciones que se han pronunciado sobre esos temas. Dice que se ha verificado en un proceso donde se ha impugnado, ¿no? Y que se declaró la nulidad del proceso, donde se ha señalado que se ha verificado que la entidad ha vulnerado, dice, los principios de libre concurrencia, no igualdad de competencia, toda vez que las bases han incluido exigencias que sin justificación técnica, y el tema, lo que queremos resaltar, va por ahí, que no hay una justificación técnica para su inclusión, ¿no? Limita una mayor concurrencia de postores, es decir, desde las bases le pongo el parche a un montón de participantes de manera que ya los dejo fuera de carrera. A eso se refiere la libertad de concurrencia, al establecimiento de una serie de condiciones o exigencias que no permitan que en situaciones normales participen proveedores que podrían tranquilamente participar en el proceso. Exigencias como, por ejemplo, una infraestructura que resulta innecesaria para la ejecución de una prestación, o el cumplimiento de, por ejemplo, experiencias en años que no tiene nada que ver y no se justifica con lo que ha establecido, con el tipo de experiencia que regula el reglamento, que exige el reglamento como requisito de calificación, etcétera, ¿no? Estoy dando algunos ejemplos, vamos a ver más adelante algunos de ellos. También tenemos la resolución 1318, que establece que la actuación del comité ha vulnerado los principios de libertad de concurrencia, ¿no es cierto?, toda vez que ha limitado la participación de una cantidad considerable de postores exigiendo la presentación de un documento innecesario, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Hay documentos que son innecesarios para la participación de los postores y que se exigen. Yo les voy a comentar un ejemplo que desde la normativa se establecía un requisito que de alguna manera limitaba la libre concurrencia. ¿Yo? Ustedes recordarán, o bueno, todos saben que actualmente para tú poder participar en un proceso de selección, tienes que registrarte como participante en el proceso.
¿correcto? Hasta ahí todo, todo bonito. Actualmente tú te registras desde tu celular, te registras desde tu tablet, desde una computadora, desde cualquier sitio, porque es electrónico y es gratuito, ¿correcto? Pero no siempre ha sido así. Hasta octubre del año 2015, el registro de participantes, señores, era presencial. Es decir, tenía que apersonarme yo ante la entidad, solicitar el registro, el libro de registro de participantes, y el apoderado o la persona que habían mandado con una carta por simple se registraba, ¿no? Ponía empresa fulanito de tal, con RUT tal, ¿no? Para el proceso tal. Y te registrabas como participante. Y era un registro, y te daban una constancia además de registro de participante. Como ustedes ya podrán darse cuenta, eso generaba una limitación a la concurrencia. Digamos que yo era una empresa de Tacna y que quería participar en un proceso que había convocado una entidad en Trujillo, o en Chiclayo, no en Lambayeque o en Piura, digamos, y que yo tengo los bienes, los tengo a un buen precio, y podía participar o tenía la necesidad o quería participar en ese proceso. Quería. Para poder registrarme y participar en ese proceso tenía que o desplazarme hasta esa ciudad, asumiendo el costo que eso representa, y sin ninguna certeza de que yo iba a poder ganar o recuperar ese costo, o contratar a alguien de la zona para que me registre, o bueno, si tener la suerte de tener algún familiar, algún amigo, alguien que nos haga la gauchada con el riesgo de que esta persona no esté muy vinculado a este tipo de procedimientos y le hagan el avión o no me registre bien. ¿Correcto? Entonces, era una situación que si bien no la percibíamos adecuadamente en ese momento, pero que constituía una libertad a la libre concurrencia. En la práctica era una libertad a la libre concurrencia, porque si yo no tenía los medios, los costos o los mecanismos para poder hacer ese trámite, simplemente no iba a poder registrarme. Y no me iba a registrar no porque no cumpliera con la experiencia, no porque no tuviera el producto, no porque no cumpliera con tuviera las características, las certificaciones, etcétera, sino simplemente porque no tenía a quien mandar a que me registre como participante, porque ya me podía resultar demasiado oneroso. Y yo no tenía ninguna certeza si voy a ganar. Pero como ustedes se darán cuenta, eso era una clara limitación a la libertad de concurrencia. Entonces, a partir del año 2014, 2015 se hicieron las gestiones, ¿no? Se coordinó con la dirección de SEACE para cambiar esa situación. Y en efecto, ya a partir de octubre del año 2015 se logró que ya a medida que ha ido avanzando también la tecnología, se ha ido pudiendo implementar, se hacen nuevas herramientas, al punto que actualmente todo el sistema, todo el proceso de selección es completamente virtual, o sea, completamente electrónico. En ese momento se implementó el registro de participantes electrónico. Y con eso se eliminó esta barrera de acceso, esta afectación a la libertad de concurrencia, y además algunas circunstancias adicionales que ocurrían con ocasión de esta situación, como por ejemplo, entidades que tú ibas a registrarte y no te dejaban registrar, te decían que no estaba el que tenía el libro, que no estaba la persona, que por aquí, que por allá, que regrese más tarde, regrese mañana, y se pasaba el plazo para registrarte, y simplemente el tema quedó ahí, no te pudiste registrar, ¿no? O te decían, ya, firme usted acá, iba una persona que no conocía, sí, firma aquí nomás, acá, no te olvides firmar, sí, regístrate. Y cuando te aparecías en el acto público, porque en ese momento era acto público, llamaban a las empresas, no te llamaban. Y cuando tú decías, oiga, pero yo me he registrado, su constancia, te decían, a ver, presente su constancia de registro, y no te habían dado ninguna constancia, te habían visto la cara, como dicen, ¿no? Te vieron la cara. Entonces, ese tipo de cosas pasaban, en provincias pasaban mucho. Quizás en las grandes ciudades no tanto, porque digamos hay un poco más de posibilidad de acceso, pero a nivel de provincias pasaba, era muy frecuente, con lo cual se afectaba la libre concurrencia, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la finalidad de este principio de libre concurrencia? La finalidad es, uno, fomentar la pluralidad de concurrentes al proceso de selección. Es lógico, ¿no? Se decanta del mismo nombre, del mismo concepto, ¿no? Y además sabemos que hay una máxima de mercado, que es
A mayor oferta, menor es el precio. Trasladado a la contratación pública, cuanto mayor competencia, mayor cantidad de proveedores, el precio va a disminuir. Si hay libertad de concurrencia, o sea, o mejor dicho, si se respetan las reglas de concurrencia y no se establecen barreras excesivas y tengo una mayor participación de postores, la lógica de mercado es que se va a generar una mayor competencia y al haber una mayor competencia, mejora precio y mejora calidad de producto, porque cuando yo no puedo mejorar en precio, mejoro en calidad, ¿correcto? En condiciones de servicio, etcétera. Entonces, eso favorece necesariamente al Estado. Es indiscutible. Entonces, un precio más atractivo, inexistencia de cargas o obligaciones costosas o irracionales, como las que le he comentado hace un momento, ¿no? El hecho de tener que trasladar a alguien para que me vaya a registrar, ¿correcto? O el hecho de tener que sacar o tramitar un documento exprofesamente para ser presentado en este proceso de selección. No me lo piden en un lado, pero esta entidad pide un documento X que es innecesario, pero lo pide, entonces tengo que hacer el trámite administrativo con los costos que eso puede generar para poder presentar este documento que esta entidad está pidiendo, y quizás de manera deliberada, porque probablemente la libre concurrencia a veces, o la afectación de la libre concurrencia, está vinculada pues también al tema del tema de actos, digamos, hay que decirlo con sus propias palabras, de direccionamiento, porque queremos que gane alguien o quieren que gane alguien específico, y ese alguien ya cuenta con esa documentación. Entonces, como ese alguien ya cuenta con esa documentación allá, eso lo pido, ¿no? Porque yo sé que tú lo tienes, ¿correcto? Y con eso me quito un montón de gente del camino, ¿no? Es probablemente alguna de las cosas que conversaron, seguramente en esa reunión, no lo sabremos nunca, o algún día nos enteraremos, pero qué es lo que la imagen un poco nos representaba a partir de la información que han brindado la prensa, porque no sabemos la verdad de las cosas, ¿no? Solamente lo que hemos oído, lo que la prensa nos ha contado, ¿correcto? Pero algún día sabremos la verdad, pero de que ha habido una coincidencia, ¿no? Premonitoria, que justo visita a esta persona a Petroperú y justo su empresa gana, en días previos es bastante coincidencia, ¿no? Cuando uno es transparente, uno más bien evita ese tipo de situaciones, precisamente para evitar este tipo de comentarios posteriores, ¿no? Porque si es verdad, oye, no, hablaron de cualquier otra cosa, ¿no? Hablaron de su familia, de sus amigos, cómo les va a sus hijos en el colegio, allá, bacán. Pero entonces, ¿para qué fuiste a la entidad para hablar de eso, no? Si era de otra cosa, ¿correcto? Siendo tu proveedor. Eso es lo que genera suspicacias, ya genera un ambiente, pues, extraño, turbio, ¿no? Dentro del proceso de contratación. Y eso es lo que se debe evitar, ¿no? Claro, y habrá que ver ya cuando las auditorías analicen el procedimiento, a ver cuáles fueron los requisitos, si se afectó o no se afectó la concurrencia, o si se afectó o no la igualdad de trato, o si se afectó o no la equivalencia, ya eso será objeto de la auditoría que se realice con relación a esos procesos, ¿correcto? Y otro elemento, otra finalidad de este principio es pues encontrar amplitud, ¿no es cierto? Y objetividad e imparcialidad en los postores. La calidad de los postulantes, ya sabemos, no necesariamente se da por la mayor cantidad de documentos que uno le pide, ¿no? Hay empresas que pueden recién empezar en el mercado, pero pueden brindarte un servicio de calidad a uno, como hay empresas que pueden tener 20 años en el mercado y no necesariamente su servicio es muy bueno, ¿correcto? Entonces, las circunstancias, las variables para determinar la calidad de la prestación de un servicio va a depender de cada mercado, de cada caso concreto. Entonces, lo que, digamos, exigencias excesivas, lo que pueden generar es más bien imparcialidad, más que fomentar la calidad en los postores. Y eso es precisamente lo que busca cubrir el principio de libre concurrencia, ¿no? Evitar este tipo de situaciones, ¿no? Son medidas preventivas, precisamente para generar una mayor participación de postores y como consecuencia de ello, mejores precios, mayor competencia, mejores precios, mejor calidad. ¿Ok? Bien.
algunas prohibiciones del principio de libre concurrencia, precisamente a qué es lo que pretende atacar, ¿no? Se debe considerar como persona hábil, a considerar como experiencia válida a quien ha vendido bienes, prestado servicios o ejecutado obras idénticas al objeto de la convocatoria. Claro, cuando yo pongo en las bases, digo, oye, solo voy a considerar la experiencia de aquellos que han hecho exactamente lo mismo o han vendido exactamente lo mismo que yo necesito, puede constituir una afectación a la libre competencia, a la libre concurrencia. Y digo puede, porque también es cierto, podrían darse algunos casos en los cuales, oye, la situación es tan compleja, tan peculiar, tan especializado, que no hay prestaciones similares, ¿no? Y la experiencia se va a dar, y sí se necesita experiencia comprobada en determinadas actividades. Puede ser, no me cierro a ello, ¿ya? Pues son situaciones muy excepcionales, no es la regla. La regla general es que, oye, si yo te vendo lapiceros, te puedo vender plumones también, o te puedo vender cualquier útil de escritorio. No me vas a pedir experiencia en venta de lapiceros, ¿correcto? Si yo nunca he vendido lapiceros, pero he vendido plumones, he vendido colores, he vendido reglas, útiles de escritorio, pero no vendí lapiceros, pues no me gustaban los lapiceros, ya, no quería vender lapiceros. Pero eso no quita que no tenga experiencia en ventas de útiles de escritorio, que te puedo vender lapiceros tranquilamente. Entonces no me puedes poner en tus bases, solamente acepto experiencia de aquellos que hayan vendido lapiceros, ¿no? Y, o sea, un objeto idéntico al que es objeto de la contratación. Esa es una clara afectación a la libre concurrencia porque yo ya no puedo participar. Yo veo eso en las bases y digo, bueno, pues no cumplo. Si ya no cumplo, ¿para qué participo? Entonces, cuando hablamos por eso de concurrencia es la posibilidad de acceder y participar libremente en el procedimiento sin que me pidan documentos o exigencias innecesarias o excesivas, o que no van técnicamente no son acordes con lo que es el objeto de la contratación. A veces quiero contratar, no sé, oye, voy a comprar televisores y pido que la empresa tenga un local donde da mantenimiento y reparación de televisores. Oye, pero ¿para qué me pides infraestructura? O sea, estoy dando ejemplos así absurdos para que se evidencien mucho más claro, obviamente, ¿no? ¿Para qué me pides eso? Si tiene una garantía, si se la garantía, lo da el fabricante, etcétera, etcétera. Entonces, hay otros mecanismos a través de los cuales yo te puedo acreditar la calidad de las prestaciones o la garantía del servicio, sin necesidad de tener yo una infraestructura instalada, que a veces puede ser técnicamente innecesaria y oneroso. Pero claro, es que el que me visitó la semana pasada de repente sí lo tiene, entonces yo sé que él sí cumple y ya hemos conversado para pedir eso precisamente para que nadie más cumpla o nadie más eliminar precisamente la competencia, ¿no? A través de cómo, de la afectación a la libre concurrencia, si no te dejo acceder, no te dejo entrar, pongo muros, trabas para que tú no pases. Eso es lo que busca evitar precisamente el principio de libre concurrencia. Acá vamos a ver algunos supuestos rápidamente, ¿no? Por ejemplo, impedir la postulación. ¿Qué es lo que se busca evitar? Se busca, cuando se impide la postulación de consorcios o limitar su conformación a través de alcances por razones de nacionalidad, capital, número de consorciados, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, el número de consorciados, pero alguien me podría decir, doctor, pero la norma de contratación pública permite que la entidad limite el número de consorciados. La directiva lo dice. Sí, es cierto. Exprofesamente lo dice la norma, lo dice la directiva, ¿no? Que la entidad puede limitar el número de empresas consorciadas. Pero claro, habrá que ver la razonabilidad del número que yo estoy poniendo, porque a veces también nos ha pasado, y la norma no por gusto pone eso, sino porque ha pasado, que te encuentras con un consorcio conformado por 6 empresas, y basta que una de ellas tire la toalla o falle, y se trae abajo el consorcio, y por lo tanto quien se ve afectada es la propia entidad, porque ya no va a poder ejecutar o recibir la prestación a su cargo y va a tener que hacer una resolución de contrato, irse una controversia, contratar a un tercero, que le va a salir mucho más caro, etcétera, etcétera. Entonces la entidad también se ve afectada. Entonces, claro, yo como entidad de repente tomo, dependiendo del servicio, ¿no? De la naturaleza del servicio, yo puedo poner algunas limitaciones, algunas pautas en la conformación de consorcios, de acuerdo al margen o a lo que me establece la norma, pero no utilizarlo esto de manera, pues, arbitraria, ¿no? O excesiva. Incluir como requisitos técnicos mínimos en los procesos de selección, certificaciones de calidad como normas internacionales. Si mal no recuerdo, había una primera pregunta que preguntaban sobre las certificaciones ISO, ¿no? Salvo las que están contenidas en las bases estandarizadas y que no es de obligatorio cumplimiento o uso, si es que el objeto de la prestación así lo requiere, se pueden establecer certificaciones ISO.
pero no puedo pedir pues certificaciones ISO para cualquier tipo de servicios, porque en efecto el requerir a veces certificaciones ISO como factor de evaluación podría ser también un mecanismo, una barrera de acceso a la libre concurrencia. Tiene que estar, obviamente tiene que eso guardar congruencia, guardar coherencia con lo que es el objeto de la contratación. He visto casos donde pedían certificaciones ISO medioambientales para la venta o la adquisición de bienes que no tenían nada que ver, ¿no? Donde además son certificaciones que por lo general las brinda el fabricante o los tiene el producto mismo, pero se le exigían al postor. Entonces el postor, que es un comercializador, no requiere esas certificaciones. En todo caso pidan del producto, pero no del postor, ¿no? Entonces, claro, las certificaciones a veces podrían también limitar la mayor participación o la libre concurrencia de postores cuando estas no están vinculadas directamente al objeto de la contratación o cuando técnicamente no son necesarias. O sea, acá lo que se busca no es evitar poner barreras o exigencias, sino es que esas exigencias sean innecesarias para el objeto de la contratación o sean excesivas para la participación de postores en el objeto de la contratación. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que diferenciar. No es que cualquier exigencia, cualquier requisito ya afecta a la libre concurrencia, no. Aquellos que son innecesarios, que son excesivos, que no guardan una congruencia, digamos, una secuencia lógica con lo que yo pretendo contratar y que van a permitir que esa contratación sea mejor, sino que simplemente se constituyen una barrera de acceso. Entonces hay que tener cuidado también con la interpretación, el entendimiento que le damos a este tipo de principios, ¿no? O también considerar como factor de evaluación que el postor presente alguna información relevante de un tercero, ¿no? Conformidad de servicios de clientes o declaración de garantía fabricante en determinado formato sin admitir fórmulas alternativas. La típica, ¿no? Lo hemos visto muy... Me presentó en un formato, pero ese formato no es el mismo formato que yo puse en las bases. Oye, por eso se llama formato. O por eso tú lo pones como un formato, porque digamos, contiene la información. Lo importante es que contenga más allá de si lo puso primero, lo puso después, lo puso al medio, o si tiene una forma distinta. Lo importante es que tenga la información esencial. Eso es lo relevante, ¿correcto? Entonces, ese tipo de situaciones también puede generar afectaciones a la libre concurrencia, ¿no? O incluir plazos de entregas que otorguen ventaja a quienes poseen esto del producto, ¿no? Claro, digo, compro un bien que yo sé que además ese bien es un bien importado, que no se fabrica en territorio nacional y que el proceso de importación dura al menos 30 días y yo pongo entregar en 5 días. De esos casos he visto un montón, ¿ah? Plazo de entrega, 5 días. Claro, y el único que va a entregar en 5 días o que está en capacidad de poder entregar en 5 días es el amigo que ya sabemos, que ya nos dijo que sí tiene el stock suficiente para poder cumplir, ¿correcto? O que ya con anticipación le he pasado el dato y él ya importó y ya tiene el stock acá, también esas situaciones se dan, ¿no es cierto? Y entonces cuando yo pongo esa descripción a sabiendas que nadie que quiera tenga voluntad, que puede hacerlo, que tiene experiencia, que se dedica a eso, pero que por lo general son productos que se compran a pedido, que se importan a pedido, y claro, me pides que yo tenga stock acá para cumplir en 5 días. Imposible. Entonces, esa es una afectación a la libre concurrencia de postores. Hay que tener cuidado. O considerar los años de constitución de las personas jurídicas como factor de evaluación, ya les había explicado eso, ¿no? Oye, que tenga 20 años de formada. Y una empresa que tiene un año de formada puede ser mucho más eficiente que una que tiene 20. Eso no es un criterio relevante para distinguir digamos, entre que una es mejor que otra o que puede prestar mejor o no el servicio. Entonces son elementos que uno va identificando, que vas viendo, ¿no? Que pueden afectar la libre concurrencia. ¿Ok? Bien. Ahora, frente a la igualdad de trato, ¿no? Que es el otro principio que nos ha tocado, tenemos que tener en cuenta que el principio de igualdad nace, ¿no? En el ámbito del derecho de las personas, ¿no? O sea, el trato, digamos, el principio de igualdad es un derecho inherente a la persona natural, que poco a poco se ha extendido también a las personas jurídicas y, por qué no decirlo, también se ha extendido al ámbito de la contratación pública, ¿no? Entonces,
No es algo que nazca, que sea propio del derecho administrativo o de la contratación pública, sino que nace, ¿no? Lo hemos tomado, primero ha ido evolucionando del derecho a las personas, al derecho a las personas naturales, a las personas jurídicas, y también a demás ramas del derecho, como es el derecho administrativo, dentro del cual está la contratación pública. Entonces, este derecho o este principio sí tiene algunos elementos que hay que tomar en consideración. Y parto por lo siguiente. No todo trato desigual es una afectación. Dicho de otra forma, a veces hay la necesidad o surge la necesidad de establecer reglas o un tratamiento diferenciado, más bien, para equiparar las condiciones en las que se encuentran las personas, o en este caso, los proveedores. O sea, hay un reconocimiento, o sea, no, el trato de igualdad no es solamente tratar por igual a todos bajo una misma regla, sino que también supone el de generar decisiones o tratos desiguales para equiparar a aquellos que ya por su naturaleza de origen están en desventaja frente a otros. Entonces, se admite también ese tratamiento como parte del principio de igualdad de trato, pero tiene eso sí que tener o sea, debe utilizarse de manera excepcional y debe tener que tener una justificación técnica válida. Y acá se va a generar una discusión porque muchas veces se han utilizado estas medidas inversas que se le llama trato desigual inverso, ¿no es cierto?, para efecto de equiparar situaciones, pero desde mi punto de vista, desde el punto de vista también de otra parte, de algunas personas que han escrito sobre el tema, que no necesariamente es, digamos, aceptada por todos, pero sí algunas de las decisiones, considero yo que, por ejemplo, están en la normativa actualmente que generan un trato desigual, son necesarios o son justificados técnicamente. Y vamos a tratar de conversar algo de ello en este tiempo que tenemos. ¿Ok? Entonces, por el principio de igualdad de trato, ¿no? Tenemos que todos los proveedores deben disponer, dice, las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose, obviamente, prohibida la existencia de privilegios o ventajas, ¿no? Y el trato discriminatorio manifiesto o encubierto, ¿no? Y se exige, pues, que ante situaciones similares se dé un trato similar a los participantes o un trato de manera idéntica, ¿no es cierto? Favoreciendo el desarrollo de la competencia efectiva. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal de Contratación? Ha dicho que en efecto es garantizar dicho principio, ¿no? En esta resolución dice, así como la igualdad de trato, se establece una serie de impedimentos para participar y contratar al Estado a efecto de salvaguardar también el cumplimiento de los mencionados principios, cuyos conflictos de intereses o ciertas personas, por las funciones y labores que cumplen, por los vínculos particulares que mantienen, pueden generar serios cuestionamientos sobre la objetividad y parcialidad. Entonces, el tribunal está vinculando también la igualdad de trato, por ejemplo, a la regulación de los impedimentos. Cuando dice, oye, las personas que están impedidas, no están impedidas porque se nos ocurrió, sino porque admitir su participación en la contratación pública podría generar una situación que afecte la igualdad de trato. Porque claro, si tú eres el hermano, el primo, el hijo del titular de una entidad y participas en un proceso que convoque esa entidad, lo más probable es que se pueda generar una situación de favorecimiento, ¿no? Y un trato desigual frente a los demás participantes. ¿Correcto? Ahora, no se puede generalizar, y por eso es que los impedimentos están expresamente señalados en la norma y se limitan única y exclusivamente a los supuestos específicamente tipificados. No podemos irnos más allá. Ah, no, este también es parecido. Ah, entonces este también está impedido. No. La regla es, tienen que estar debidamente tipificados y no podemos salirnos de la tipificación por principio de legalidad, ¿correcto? Porque además son normas que restringen derechos. Sin embargo, también en el caso de la igualdad de trato, ¿no? Como les decía, lo que se busca es, frente a los mismos hechos, frente al mismo supuesto, debo tratar de la misma manera a las personas, pero hay situaciones en las que se admiten algunas circunstancias que generan un trato desigual, pero que se hacen de alguna manera, se toman como medidas para equiparar situaciones de desventaja. Y es por eso que, por ejemplo, en nuestra normativa, les pido a ver de repente ahí en el chat, no en el QIA, ya, por favor, en el chat, a ver,
Vamos a poner algunos supuestos. Recuerden que las preguntas van en el QIA y los comentarios eventualmente en el chat. A ver, en el chat, menciónenme ustedes algún supuesto que les genere o que consideren que hay una afectación, o sea, que normativamente se ha favorecido a alguien o a un grupo determinado y que consideren que de repente no es equitativo o que no debería estar o que podría ser excesivo. A ver, veamos qué les parece. En el caso Repsol, entiendo, mantienen sus ISOs. Bueno, eso no tiene. IGB, solvencia económica. Solicitar que pueblo pueden participar empresas que tengan constancia de visita de campo, podría ser. A ver. Para el caso de proveedores de la Amazonía, IGB para la Amazonía, solicitar licencia de funcionamiento, la experiencia para empresas que recién están empezando, nos dice Greti. Proveedores que sean solo de la región, Julio César, Yarit, las remipes, ese es un buen punto, que tengan oficina central en Lima, Luis Vicente, etc. En efecto, a ver, hay algunas medidas que nuestra norma regula, situaciones desiguales que la norma regula, que algunas tienen una justificación porque están vinculadas a una política de gobierno, a una política nacional, y otras que creo yo que si bien pueden tomarse como una política de gobierno, ameritan su revisión. Por ejemplo, vamos a lanzar primero algunos de los supuestos que están normativamente, que regulan tratos desiguales, y que luego vamos a conversar a ver qué nos parece. En el caso de los procesos menores, es decir, simplificadas, selectivas, ¿no? O las adjudicaciones simplificadas o las adjudicaciones, la selección de consultores individuales o las comparaciones de precios, etc. ¿Qué dice la norma en caso de empate? Dice que se favorece a las MIPES, es decir, a las micro y pequeñas empresas. Es decir, ya se está estableciendo un trato desigual, ¿no? Oye, en caso de empates, tú como eres MIPE, eres pequeña o microempresa, entonces a ti te voy a otorgar la buena pro, ¿no? Te voy a favorecer con la buena pro con relación a otra empresa que no es MIPE, o que no está registrada como MIPE. Entonces ahí hay un trato desigual, porque ambos, yo empresa grande, por decir, participo con una empresa pequeña, ambos tenemos el mismo puntaje, tenemos el mismo precio, ¿no? Incluso yo como empresa grande tengo más respaldo, qué sé yo, pero la norma dice que en caso de empate se favorece a la MIPE. ¿Por qué? Porque hay una política de incentivo, ¿no?, a la MIPE, porque recordemos que casi el 75% de la economía peruana se mueve a través de las MIPES, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de, digamos, podríamos encontrar una justificación económica y política, digamos, de política pública orientado a ello. Que no siempre es correcto, pero que digamos que ya, podría ser, ¿no? Entonces, y también lo que han señalado ustedes, oye, si es la que convoca el proceso, es una empresa que está ubicada en la región selva, por ejemplo, digamos en Madre de Dios, y quienes se presentan al proceso, si se presenta una empresa de la región selva que está exonerada del IGB, esa región está exonerada del IGB para supuestamente reinversión en el proceso productivo, y yo soy una empresa que también puedo brindar el servicio, pero estoy en Lima, voy en desventaja, porque claro, esa empresa va a poder ofertar un precio menor porque ellos no tienen que asumir el IGB, o sea, tienen 18% de ventaja en el precio, ¿correcto? Entonces, es una, digamos, una medida que va acompañada de una política de más tributaria, ¿no?, que acompaña, que puede tener su justificación técnica. Pero si a ello le agregamos, por ejemplo, disposiciones como las que se han emitido durante el periodo de pandemia, donde dicen que en el caso del valor estimado para acreditar experiencia, las MIPES solo pueden o deben acreditar el 25% del valor estimado y las demás empresas deben acreditar digamos, el monto total del valor estimado o el porcentaje que defina la entidad, de manera que en unas bases, y lo he visto ya, para las empresas en general tienen que acreditar 3 veces el valor referencial,
y para las MIPES el 0.25, el 25% del valor referencial. ¿Se justifica ese trato desigual? ¿Se justifica realmente ese trato desigual? Particularmente, pienso que no se justifica ese trato desigual, porque más bien estoy generando un incentivo perverso. Estoy generando un incentivo perverso, porque no estamos hablando de la posibilidad de plantear ofertas, no estamos hablando ya en el caso de empate, donde han participado equitativamente y en la parte resolutiva, bueno, ya se prefiere a la MIPE, sino estamos hablando en la posibilidad de acceso, de acceder al proceso en igualdad de condiciones. O sea, yo solamente te acredito el 25% de valor referencial, que podría ser muy poco para efectos de acreditar experiencia en determinadas situaciones, y yo por ser empresa grande, que además probablemente te pueda dar un mejor precio, estoy obligado a acreditar mucho más experiencia. O que de repente no soy una empresa grande, pero que tampoco soy MIPE, o no soy registrada como MIPE, y tengo que acreditar de 3 veces el valor estimado o valor referencial. Entonces, yo particularmente considero que esa es una situación de trato desigual, normativo, pero que no tiene una real justificación técnica. Se emitió en el momento de pandemia porque supuestamente se quería favorecer la reactivación económica, pero la reactivación económica no iba por ese lado. La reactivación económica iba por eliminar algunos requisitos que se pedían, por ejemplo, o flexibilizar requisitos como, por ejemplo, oye, el poder tener la vigencia de poderes, poderla presentar posteriormente, ¿no es cierto?, ya para la firma del contrato, o poder tener una vigencia de poderes con un periodo mayor a 30 días, porque la realidad nos decía que la SUNAT durante la pandemia, en muchos casos al principio se demoraba mucho más de 30 días para emitir el certificado de vigencia de poderes, y lo que pasaba era incluso cuando si la entidad postergaba los plazos del proceso, tú habías obtenido tu vigencia de poderes y ya no te servía. Querías tramitar uno nuevo y la SUNAT se demoraba 3, 4 semanas en dártelo, y cuando presentabas para firme de contrato ya había perdido vigencia, y encima te sancionaban por no suscribir el contrato, por no tener una vigencia de poder actualizada, cuando no dependía de ti. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, sí podría, para efectos de generar un efecto perverso, sí podría generarse, digamos, modificaciones o incentivos, ¿no? Si es que se quería mejorar digamos, la economía o la productividad, pero no una disposición como la que he señalado. Y así podemos encontrar diversas decisiones o reglas que afectan el trato justo e igualitario. Hay algunas que son aceptadas, ¿no? Y que son aceptadas que incluso podrían llegar a afectar los tratados o convenios internacionales que ha suscrito el Estado peruano. Recordemos que el Estado peruano ha suscrito los famosos TLCs, y en estos famosos TLCs se establecen una serie de reglas, y en estas reglas, dentro de todo TLC, existe un capítulo exclusivo de compras públicas, y en estos capítulos de compras públicas hay una cláusula que se denomina la cláusula de trato nacional, que la tienen todos los TLCs que ha suscrito el Estado peruano. Y en esa cláusula de trato nacional señala expresamente que el Perú está obligado a darle el mismo trato que le da a sus empresas a las empresas de los países provenientes de esos países con los cuales han suscrito el TLC. Y por lo tanto no se pueden establecer disposiciones que favorezcan que se establezca se favorezca el trato nacional. Como por ejemplo la famosa ley que existía antes que daba el 10% del puntaje adicional a las empresas nacionales y que ahora se ha implementado, pero en las selectivas, ¿no? Para las pymes, por ejemplo, se le da un 5% adicional de puntaje. Esa es otra norma que, por ejemplo, que yo no le entiendo razonabilidad y que se ha implementado recientemente durante la época de la pandemia. Pero está ahí. Habría que analizar cuál es la justificación técnica. Pero regresando al tema de los TLCs, lo que se hizo fue, bueno, como hay también un umbral para la aplicación del TLC y las licitaciones y concursos públicos ya están diseñados y soportan el umbral de los TLCs, se eliminó en las licitaciones y concursos públicos la posibilidad de que en caso de empate, por ejemplo, se le dé a la MIPE o se favorezca la norma esta que da el puntaje adicional a la empresa nacional. Eso no funciona en licitaciones y concursos públicos. Ahí sí, digamos, se respetan para efectos de no afectar los TLCs. Pero podrían haber otras disposiciones que podrían estar afectando también otras disposiciones de este rango. Entonces, hay que revisar, ¿no? Hay que revisar, o sea,
digamos, la afectación del... ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que la afectación del trato justo igualitario no se limita solo a las entidades, también a veces vienen dados desde el ámbito normativo, ¿no? Ya impuestos se establecen disposiciones que afectan en realidad el trato justo igualitario. Algunas son justificadas, ¿no? Son justificadas como, por ejemplo, disposiciones que favorecen, ¿no?, la contratación de las empresas con discapacidad. Por ejemplo, cuando hay empate entre las MIPES, se dice que se favorece a las empresas que cuentan con personal con discapacidad debidamente inscritas en el Ministerio de Trabajo. Entonces, claro, eso es una actividad de fomento, va con una política pública de fomento, que tienen una justificación, porque además no es que pase en todos los casos, ¿no? Son unas cuantas, y podría tener una justificación, pero hay otras que de repente habría que analizar si vale o no vale. Ahora, la que nos interesa a nosotros tratar, en este caso, son las medidas que pueden afectar el trato igualitario, pero que están establecidas en las bases, es decir, que la propia entidad implementa o incorpora en el procedimiento competitivo y que afecta el principio de trato justo e igualitario, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, cuando las bases son modificadas por la absolución de las consultas y el nuevo contenido debe ser puesto en conocimiento de todos los participantes oportunamente sin admitir que favorezca a alguno. O sea, oye, si yo hago cambios en las bases, debo notificarlo pues a todos y dar la chance de que todos lo conozcan. No solamente quedarme allá, le notifico al que me hizo la consulta y al resto no. Por eso es que se obliga, por ejemplo, a que todo, bueno, ahora todo ya se publica a través del SEACE, pero antes no era así. Antes no era así, ha ido evolucionando el procedimiento de contratación, hemos ido girando desde, ¿no?, un tema que era completamente físico, ¿no?, presencial, al ámbito ya con el desarrollo de las tecnologías de información, que es completamente electrónico. Eso ha favorecido mucho, en efecto, a estos principios que estamos tratando, al principio de igualdad, al principio de libertad de concurrencia, porque se ha podido eliminar algunas barreras de acceso de carácter normativo y también hay mayor control en la medida que todo está publicado hacia las entidades, hay un poco prendido ahí, que evita que también existan pues este tipo de direccionamientos o incorporación de requisitos que pueden ser excesivos y que pueden estar afectando el trato justo e igualitario. Es decir, la regla fundamental, la regla madre debería ser de que durante el desarrollo del proceso todos deberíamos ser tratados de la misma manera. Si a uno le doy un plazo para algo, a todos les tengo que dar el mismo plazo, ¿no? Si modifico algo y lo comunico, le tengo que comunicar a todos. ¿Okay? Esa debería ser la regla básica. Bien, ahora vamos entrando un poquito al principio de equidad, ¿no? Este principio de equidad, bueno, para cerrar, perdón, les decía que, o sea, el principio de trato, como corte, el principio de trato justo e igualitario supone pues que las normas sean iguales para todos, pero se admite, hay que tener en cuenta eso, se admite la igualdad inversa, es decir, cuando se establece o discriminación inversa. En la doctrina se conoce como discriminación inversa, cuando se establecen medidas de discriminación, es decir, que favorecen a uno frente al otro, pero el objetivo de esa discriminación es equiparar la situación, ¿no?, a una situación ya inequitativa de origen, ¿no?, para ponerla más igualitaria. Esa es la justificación que debe existir tras todo mecanismo, toda medida de discriminación inversa, ¿no?, que es admitida dentro del ámbito de la doctrina y hemos dado algunos casos de ejemplo en nuestra propia normativa. ¿Ok? Ahora bien, vamos a pasar al principio de equidad. Con relación al principio de equidad, ¿no?, las prestaciones y derechos de las partes, dice, deben guardar razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio también de las facultades que corresponden al Estado del interés general. Es decir, debe haber pues equivalencia entre lo que yo pido y el valor que yo he previsto que voy a pagar. Y esto tiene que ver mucho con el hecho de que muchas veces las entidades, y tiene que ver también con el reglamento cuando establece, ya me perdí el número de artículo, pero que establece, digamos, las características que debe tener el requerimiento y que te establece pues que el requerimiento debe ser objetivo, debe ser congruente, ¿no? Debe ser completamente claro y comprender todas aquellas actividades o condiciones que se establezcan o que sean necesarias para la ejecución de la prestación. Porque si yo como entidad omito definir claramente las características, las condiciones de prestaciones o algunos elementos que van a ser necesarios, pero no los considero,
lo que genero es en un primer momento que de repente las cotizaciones no sean acordes a lo que realmente se pide, pueden ser bajas y durante el proceso de selección también. Y eso va a conllevar a que se puedan generar situaciones de afectación del equilibrio económico del contrato. ¿Cuándo estamos hablando de afectación del equilibrio económico del contrato? Cuando la prestación de una de las partes ya no es equivalente con la prestación de la otra o contraprestación de la otra y se produce un desmedro o un perjuicio en contra de una de ellas y que la norma dice tiene que ser reparada. Por ejemplo, oye, se pactan determinadas condiciones, pero durante la ejecución la entidad comienza a exigir más y como los CR no están lo suficientemente claros, ello genera que, oye, el servicio que te estoy dando yo ya no cuesta 10.000 mensual, pues cuesta 15, porque es lo que tú me estás pidiendo ya no es para 10.000, sino es para 15 como estaba previsto. Y eso se ha originado por una falta de claridad en las bases, ¿no? Entonces se genera una situación de que, oye, yo ya no puedo seguir empobreciéndome en favor tuyo, tienes que pagarme lo que es justo, ¿no? Entonces, y vienen las controversias, vienen los arbitrajes, las resoluciones del contrato, etcétera. Entonces, eso tiene que ver y se le vincula mucho al principio de equidad también con la buena fe contractual. Es decir, la buena fe con la que deben actuar ambas partes, no una sola, sino ambas partes durante el desarrollo del proceso de contratación, ¿no? Tanto la entidad como también el contratista tienen que actuar de buena fe, ¿no? Porque la equidad no solo se rompe para un lado, también se puede romper para el otro. Pero en este caso estamos hablando fundamentalmente de las condiciones que debe tener en consideración la entidad, los órganos que participan al momento de precisar de manera adecuada, ¿no es cierto?, todas las condiciones que deben ser para que también el precio que se pacte sea un precio que realmente corresponda, ¿no? Y sea equivalente proporcionalmente con la ganancia o la utilidad, porque esto es un negocio, para nadie esto no es ajeno, porque esto es un negocio, no nadie trabaja de, digamos, los que participan en la contratación pública no están haciendo donaciones, ni tampoco son personas caritativas que entran al contrato para regalar sus productos, ¿no? Sino entran porque es un negocio jurídico, válido, donde tienen una utilidad, ¿correcto? Entonces, pero debe haber una equivalencia, ¿no? Ni tan ni muy muy. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho, por ejemplo, la Dirección Técnica Normativa en la opinión 163-2018? Dice que respecto al principio de equidad, dice en virtud del cual las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio, dice, las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. Estamos hablando, acuérdense que en la contratación pública se caracteriza el contrato administrativo o contrato de la administración que nace con ocasión de la contratación pública, en doctrina, ¿no? Se le atribuyen tres características fundamentales. Una es que siempre una de las partes es el Estado, la segunda es que siempre estamos ante el uso de recursos públicos, y la tercera es que el Estado se reserva para sí lo que se conoce como las famosas cláusulas exorbitantes, que no es otra cosa que determinadas potestades o facultades que se reserva el Estado para sí frente a esos contratos. Por eso hablamos de un contrato administrativo, se diferencia de un contrato de naturaleza civil, porque en el contrato civil se entiende o se entendería que hay cierta equidad o equivalencia entre las partes, mientras en el contrato administrativo el Estado siempre pues tiene cierta preponderancia por este tema de las cláusulas exorbitantes que son facultades por su propio ius imperium del Estado, se reserva para él, ¿no? Entonces, lo que te dice es, oye, debe haber equivalencia, debe haber, ¿no? Debe haber equidad entre las prestaciones, sin perjuicio de aquellas potestades que por su propia condición de Estado, las entidades se reservan, ¿no? Como por ejemplo la potestad de resolver el contrato, o de pedir adicionales, o de ordenar los adicionales, o de ordenar las reducciones, ¿no? O de solicitar y ponerse de acuerdo respecto a una suspensión del contrato, etcétera, ¿no? O en el caso de pagarlo únicamente ejecutado, en el caso de precios unitarios. Entonces son facultades que el Estado, o declarar la nulidad en caso de verificación de documentos falsos, pero que deben ser aplicadas con criterio, con certeza, dentro de los principios de legalidad, ¿correcto? Para no generar precisamente inequivalencias o inequidades entre las partes. Como se aprecia en atención al principio de equidad, la ley reconoce el interés público subyacente de las contrataciones del Estado, así como el interés privado que se persigue el contratista, razón por la cual este prevé que las obligaciones y derechos de ambas partes deben ser coherentes en términos de equivalencia y proporcionalidad, ¿correcto? Entonces ahí habla los elementos principales que vamos a poder encontrar respecto al principio de equidad. Por ejemplo, está el carácter conmutativo de las obligaciones,
¿no? Es decir, debe haber equivalencia entre el servicio y lo que se paga por el servicio, ¿no? Y la ejecución de la prestación. Debe haber equivalencia. Cuando se rompe esa equivalencia, como les digo, se da lo que se conoce como quebrantamiento del equilibrio económico del contrato, que le genera el derecho a la parte que se está viendo perjudicada a poder solicitar que se le reconozca o que se restituya ese equilibrio o esa equivalencia mediante el pago correspondiente, o eventualmente lo habilita pues a oponerse o a negarse a continuar ejecutando las prestaciones, ¿correcto? Y como les decía, está vinculado al principio de buena fe contractual. Cuando existe buena fe contractual, las partes van a llevar de la mejor manera el contrato. Si hay buena fe contractual y yo sé que hoy el precio de los commodities han subido en el mercado y cuando tú me ofertaste a 5, y yo sé que ahora los bienes cuestan 8 y yo te quiero obligar a que sigas pagando 5, eso no es actuar con buena fe contractual. Eso es actuar en una situación abusiva, porque te voy a exigir que tú me entregues por 5 lo que sé que en el mercado cuesta 8. ¿No? Y que es un precio variable de mercado, que en su momento tú ofertaste porque era el precio de mercado en ese momento, pero que por circunstancias ajenas a las partes se puede haber disparado el precio del petróleo, por ejemplo, y que haya hecho que suban determinados commodities. Entonces, obviamente lo que tiene que haber es ahí una negociación que también puede darse a la inversa. Oye, cuando yo te lo compré a 8, pero ahora el mercado está en 5. Ya no seas abusivo, ¿no? O sea, me estás haciendo pagar 8 por algo que cuesta 5. Entonces, ahí también, o sea, se da para ambas partes. Para ambas partes se puede dar el desequilibrio económico del contrato, no solamente para el contratista. Y eso es actuar con buena fe, porque además vamos a encontrar una justificación técnica y de mercado que va a sustentar el acuerdo al cual lleguemos. Pero lamentablemente lo que suele suceder acá en el Perú es que las partes no actúan con buena fe. Digo lamentable porque esa debería ser la regla. Si la regla fuera esa y todos actuaran de buena fe, con buena fe contractual, no tendríamos tantos arbitrajes en la contratación pública. Pero tenemos una cantidad de arbitrajes porque las partes no actúan con buena fe contractual. Se lo digo por experiencia, yo tengo muchos arbitrajes a mi cargo y uno de los grandes principales problemas que veo es que las partes no actúan con buena fe contractual, porque si actuaran con buena fe contractual, muchos de ellos no hubieran llegado al arbitraje y se hubieran podido resolver en una conciliación concertada por ambas partes. Entonces, el elemento de la buena fe contractual es un elemento esencial en el manejo del principio de equidad, ¿no? Que es lo que se busca. ¿Okay? Claro, porque si hay buena fe contractual, las partes actúan éticamente, van a interpretar adecuadamente las circunstancias, van a interpretar adecuadamente las normas en lo que les favorece y en lo que no les favorece. ¿Correcto? Durante la ejecución del contrato o durante el desarrollo del proceso. Bien. Entonces creo que hemos desarrollado, ¿no? Hemos dado un alcance general. Obviamente podríamos hablar 2 días sobre estos principios. La idea era poder conversar con ustedes, plantearles, ¿no es cierto?, algunas ideas generales, las ideas más importantes. Pero bueno, ya el tiempo nos ha ganado. En verdad, les agradezco su tiempo, su dedicación, su interés y su voluntad de aprender y compartir las ideas y las experiencias que ustedes también tienen a partir de las preguntas que han formulado. En verdad, les quedo muy agradecidos y espero volverlos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias al OCE por esta invitación para poder participar en este evento también. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.